todos a las noticias de hoy. Hoy os presentaremos un vídeo de 6 biólogos que os hablarán sobre el Mesozoico. La era mesozoica es un periodo de tiempo geológico de hace 252 a 66 millones de años, siendo conocida como la era de los reptiles. En cuanto a sus características, destacan las siguientes. Su nombre significa vida intermedia. Tuvo su inicio hace 251 millones de años aproximadamente. Sin embargo, su culminación fue hace 66 millones de años. En la era mesozoica, el mundo estaba bajo el dominio de los dinosaurios, por lo que se le conoce como la era de los dinosaurios, como bien mencioné anteriormente. Botánicamente se le conoce como era de las cícadas. Empezó en el periodo Triásico y finalizó en el periodo Cretácico, como bien se puede ver en esta imagen. En el Mesozoico, el ambiente era más cálido de lo que es en la actualidad, y las zonas polares todavía no existían. Y finalmente inició con la mayor extinción en la historia de la Tierra, la cual tuvo lugar hace 252 millones de años, y dio como resultado la muerte del 96% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre. El periodo Triásico. Este es un gran periodo muy importante, puesto que es una división de escala temporal que pertenece a la era mesozoica, ya como he dicho anteriormente. Y dentro de esta, el Triásico procede del periodo Jurásico, la cual comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. Y este nombre, el nombre de Triásico, es adquirido de esta forma por las 3 capas de rocas que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti. Y como ocurre con la mayoría de los periodos geológicos, las fechas exactas de este periodo nunca se suele saber. Sin embargo, concretamente en este periodo sí se sabe, puesto que ocurrieron muchos acontecimientos muy importantes, tales como por ejemplo la extinción masiva del Pérmico-Triásico y la extinción del Triásico-Jurásico. Por último, los primeros mamíferos ya aparecieron en ese entonces, los cuales evolucionaron de los reptiles mamíferoides. Y la deriva continental hizo que se acercasen los continentes junto con la gran regresión marina del Triásico, las cuales fueron las dos importantes causas del porqué de la formación del supercontinente Pangea. Periodo Jurásico. Duró desde 205 hasta 144 millones de años. Al comienzo del periodo, la ruptura de la Pangea continuaba y se aceleraba. Los nuevos océanos inundaron los espacios intermedios. Las montañas se elevaron sobre el suelo marino y el plan de las corrientes marinas debió de ser relativamente simple. El clima debió de tener un carácter tropical, cálido y húmedo. Los paisajes del Jurásico fueron más ricos en vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. Los bosques se empiezan a extender por toda la superficie terrestre y destacan familias como las coníferas. El Jurásico también estuvo dominado por los dinosaurios. Se dividía en 3 partes bastante diferenciadas. En el Jurásico inferior el mundo empezó a cambiar. Los continentes empezaron a separarse, llovía más, la tierra se cubrió de verdor. Empezaba la verdadera época del reinado de los dinosaurios. En el Jurásico medio el clima se fue suavizando. La vegetación se hizo más exuberante. Toda la tierra estaba ya poblada por una gran variedad de dinosaurios y otros animales, como sapos, lagartos y tortugas. En el Jurásico superior gran parte del planeta se cubrió de selvas. Lo que hoy en día llamamos Europa y América del Norte permanecía inundada por mares poco profundos. Los dinosaurios de esta época comprenden de pequeños y veloces depredadores hasta herbívoros que llegan a pesar hasta 110 toneladas. Otros animales característicos son los mamíferos con aspecto de rata y las tortugas de agua dulce y los cocodrilos. El periodo Cretácico comenzó después del Jurásico, marcando el fin de la era de los dinosaurios. Se caracterizó por un clima relativamente cálido con un alto nivel de los mares. La Tierra entonces estaba poblada por dinosaurios y las aguas por reptiles marinos. Existieron grandes carnívoros como son el Tiranosaurio Rex. Algunos de los acontecimientos de entonces han sido muy importantes para la evolución de la Tierra, como son el desarrollo de las plantas con flores, también llamadas angiospermas. Casi al mismo tiempo empezaron a propagarse muchos grupos de insectos modernos como son las hormigas, las abejas, las mariposas, que jugaron un papel muy importante en la evolución y la ecología de las angiospermas.
Durante este periodo, a finales del Paleozoico y a principios del Mesozoico, el supercontinente Pangea completó su ruptura tectónica, formando los continentes de hoy en día, solo que sus posiciones son diferentes a los de la actualidad. Los científicos creen que el impacto del asteroide causó la gran extinción de los dinosaurios, pero hay otras teorías que incluyen la actividad volcánica y los cambios climáticos severos que también pueden haber causado esta extinción. Los únicos habitantes que sobrevivieron fueron las aves, pequeños reptiles y mamíferos y muchas criaturas marinas. Las plantas con flores también sufrieron mucho durante este periodo de extinción y con la mayoría de las especies desaparecidas, la base de la cadena alimentaria se redujo de manera significativa, provocando que los grandes organismos también se colapsaran. El Mesozoico y sus dinosaurios durante el periodo Triásico, hace 245-200 millones de años atrás. Los primeros dinosaurios surgieron en base a los reptiles y colonizaron la tierra, el agua y el aire. Enormes helechos y coníferas dominaban los bosques y evolucionaron los corales, peces e insectos modernos. Pangea empezó a separarse en la Eurasia, los continentes del hemisferio norte de hoy y Gondwana. Los dinosaurios son un grupo de animales muy diversos, dentro del cual podemos contar más de 500 géneros diferentes. Los registros fósiles indican que las aves actuales evolucionaron de los dinosaurios pertenecientes al grupo de los terópodos. Aquí algunos ejemplos de dinosaurios: Coelophysis, Diplodocus, Triceratops, Sinosaurus. La Pangea. La Pangea fue una colosal masa sólida que formaba un único continente, el cual a su vez estaba rodeado por un solo océano, el Pantalasa. Esta masa continental se formó hasta el final del período Permiano, último periodo de la era paleozoica, entre 300 y 250 millones de años, cuando finalmente se dividió en otros continentes. Como era una sola masa terrestre, la Pangea poseía una atmósfera bien definida y las temperaturas costeras eran más húmedas y suaves. La orogenia. La orogenia alpina es una etapa de formación de montañas que se produjo durante el Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio y la pequeña placa de Cimmeria chocaron contra Eurasia. Los movimientos convergentes entre las placas tectónicas comenzaron ya en el Cretácico inferior, pero las grandes etapas de formación de montañas se iniciaron en el Paleoceno al Eoceno. La mayoría de la orogenia se produjo durante el Oligoceno y el Mioceno, continuando la actualidad en algunas de las cadenas montañas alpinas.